Profesor Chamel Tajes Silva, bienvenido. Pablo, con resaca. Resaca electoral. Qué resultados tan horribles para el progresismo por todo Colombia. Brutal, impresionante. Yo creo que la mejor demostración de que estamos en poder del clientelismo, de las maquinarias, de la politiquería, de la falta de comunicación, de una actividad totalmente desarticulada por parte del progresismo y especialmente de una apatía increíble de parte de una población colombiana principalmente joven que se ha sentido pues ajena a todo el juego político, que es el que al final determina pues lo que va a suceder en el país. Cuéntame cuál es tu análisis, cuál es tu resumen y cuál es tu opinión sobre los resultados de ayer en Colombia. Pues bueno, yo sí sabía que independientemente de cuál fuera el resultado, más o menos la sentencia de los titulares de los medios iba a ser que sería un desastre, que iba a ser un desastre para el pacto, que iba a ser un desastre para el presidente, independientemente de cuál hubiera sido el resultado. O sea, si hoy estuviéramos con una segunda vuelta con Gustavo Bolívar y Carlos Fernando Galán, igual hubieran dicho que fue un desastre lo que pasó ayer, ¿ya? Pero yo también creo otra cosa y es que igual el sistema político colombiano es un sistema político construido por las élites que históricamente han gobernado este país. Y es precisamente por eso que pues hicieron hasta lo imposible. Realmente lo único que faltó fue asesinarlo para que el que hoy es presidente fuera presidente, porque el sistema está creado en función de que haya muchísimo poder del Ejecutivo y del Ejecutivo Nacional, y que el poder a nivel de departamentos y de municipios y distritos sea pues relativo, pero sigue concentrado como en la cabeza del Ejecutivo. Aún así, eh, pues evidentemente no está bien y es un error que no pues que el pacto histórico no haya pues conseguido las principales alcaldías del país. Es terrible que no haya, digamos, conseguido las principales gobernaciones, y eso es un fracaso, es cierto, pero también es cierto, creo yo, que el pacto, a pesar de todos sus problemas internos, a pesar de todos sus errores, pues avanzó territorialmente. Y yo lo que creo, como para cerrar esta primera idea, es que es necesario que esto sí sea un llamado de atención para que no lloremos ahí sí en el 2026, sí, para que no digamos como que esto fue un tema de 4 años y ya, porque eso es a lo que le está apostando esas élites de las que hablo, ¿sí? La extrema derecha, a que esto sea como un tema de 4 años y en 4 años recomponer lo que perdieron en este último año. Cuando tú dices que avanzamos territorialmente, ¿en qué avanzamos? Mire, por ejemplo, acá en Bogotá, eh, las tres principales bancadas no son bancadas de partidos tradicionales. O sea, digamos que yo podría decir que evidentemente la Alianza Verde no es la Alianza Verde que escogió ayer Bogotá, no es una Alianza Verde progresista, pero a pesar de que quedaron por fuera personajes como Diego Cancino, que uno puede decir que fue un muy buen concejal de los Verdes, también hay gente dentro de esa bancada que yo creo que el pacto puede negociar con esa gente, como por ejemplo el primer concejal votado por los Verdes, que es un pelado que se llama Julián Triana, ¿sí? Y aún así la bancada del pacto hoy es la tercera bancada del Consejo de Bogotá, con 8 concejales, de las cuales 5 son mujeres, ¿sí? O esta banca, este Consejo de Bogotá hoy solo tiene 11 mujeres electas, y de esas 11, 45% las pone el pacto histórico. ¿Sí? La presencia de mujeres en el Consejo hoy es por el pacto histórico. Eh, Esa banca va a ser súper importante en estos 4 años para hacerle oposición al proyecto que seguramente Carlos Fernando Galán va a intentar implementar en esta ciudad, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando uno mira las juntas administradoras locales, el pacto histórico es la principal fuerza en las juntas administradoras locales de Bogotá, ¿sí? Yo tengo aquí
las cifras y es la primera fuerza en San Cristóbal, en Bosa, en Kennedy, en Teusaquillo, en Ciudad Bolívar y es la segunda fuerza en Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Engativá, Antonio Nariño, ¿sí? Hoy el pacto en Bogotá tiene, en cuanto a curules, tiene 38 curules en las Jales, ¿sí? En las Jales y por eso es la principal fuerza. Debajo del pacto están los liberales, Cambio Radical, el mismo Centro Democrático, ¿sí? Es la principal fuerza, digamos, a nivel territorial. Y yo creo que eso tiene que ver con otra cosa, y es que a pesar de todos los problemas, por lo menos en Bogotá, que es lo que yo más conozco, esa campaña la jaló, ¿no? Son esas organizaciones sociales y populares de los barrios de la Medialuna Sur de la ciudad, ¿sí? A pesar de esa desconexión entre quienes tomaban las decisiones y las cabezas de los partidos, la gente en estos meses se caminó en los barrios, calle a calle, a pesar de la desilusión, del desánimo, del ataque mediático, y pues esos son los resultados, a pesar de tener todo en contra. Y yo creo que antes de hacer como sentencias apocalípticas, pues al final eso es clave y eso es más bien un llamado de atención a esas dirigencias que hoy toman las decisiones en el pacto histórico. Uy, hermano, a mí me encanta que tú ves el vaso medio lleno. Yo lo veo medio vacío, será por la resaca de las elecciones, pero el descalabro fue importante. Bolívar se ha quedado fuera en primera vuelta. Las grandes ciudades se han quedado o en manos del uribismo, de los caciques locales, los chars seguirán reinando, Dilian Francisca, Fico. O sea, el resultado es lo que es. Nuestra presencia, muy bien, pero un 48% de abstención o algo así que fue lo que tuvimos en estas elecciones, es la demostración de una ciudadanía que está remamada y que no fuimos capaces de movilizar. Entonces, yo por esa parte lo veo medio vacío. Sigue contándome cómo viste el panorama a nivel nacional, aparte de Bogotá. Pero es que eso también es importante entenderlo. O sea, primero por lo que yo decía ahorita, ¿sí? Al final nuestra cultura política es una cultura que pone toda la atención en el poder ejecutivo y cero atención o muy poca atención en el poder legislativo en todos los niveles territoriales. Entonces, Mm. nos importa muchísimo quién sea la jefatura, pero nos importa muy poco. Uy, a propósito de pacto, tengo que contestar esta llamada porque me están llamando de Corferias. Vale, contesta, yo corto aquí, seguimos ahora. Ana Es la que hay mamá. gente ahorita contando votos y pues yo no podía ir por la universidad, Sí. tengo que revisar trabajos, Mm. pero hay gente dándole, porque la idea es que no se quede con 7 curules, sino con 8 o 9, o sea, rescatar, o igual que pasó con el Congreso, empezar a Mm. contar mesa a mesa en el reconteo y rescatar todos los votos posibles. Eh, pero lo que le estaba diciendo ahorita, sí, al final eh, le ponemos demasiada atención al ejecutivo y el legislativo en todos los niveles territoriales es clave, ¿ya? Si no fuera así, pues no tendría Petro los problemas que tiene ahorita en el Congreso. Claro. Entonces, es clave y es súper importante y hay que entenderlo también y hay que hacer la pedagogía sobre, pues finalmente, cómo funciona un sistema republicano. Y Pero, es clave profe, también, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿No señor. crees que las listas cerradas fueron cuchillo para nuestro propio pescuezo? Que esa falta de democracia interna ha hecho que mucha gente diga, no, yo le voto a Bolívar, pero yo no le voto al Consejo. ¿Por qué le voy a votar a la hija de Dusan, por ejemplo, que la han metido ahí con calzador en el pacto histórico para el Consejo de Bogotá? Cosas de ese estilo. ¿No crees que las listas cerradas nos han hecho mucho daño? Y al mismo tiempo mucha gente dijo, yo no le voto a Bolívar porque ese man no me representa y porque también lo escogieron desde arriba, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es importante que la cosa más urgente para corregir y corregir pronto es que cualquier mecanismo de escogencia de avales sea un mecanismo de democracia interna, ¿sí? Y yo estoy seguro que aunque haya democracia interna, pues va a haber gente que va a protestar y siempre va a decir que pues esa gente no me gusta y me parece paila. Eh, Sí, pero eso es yo diferente a que tú te encuentres con una persona que no te representa
o que viene de la política tradicional y que te la pasan por encima cuando tú llevas toda una vida de trabajo social o de trabajo político, que es lo que Sí, estamos viendo Pablo, pero es que, repetidamente, ¿no? bueno, es que yo sí creo y, bueno, en otro programa expliqué lo que pasó, pero yo sí creo que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el polo, o sea, a mí tampoco me gusta Rocío Duzán, no me parece que sea una señora que se haya ganado ese espacio única y exclusivamente por su legitimidad, pero yo expliqué acá que por lo menos lo que Carrillo contó sobre lo que pasó en el Polo no es verdad, ¿sí? Y que el Polo particularmente hizo el esfuerzo de intentar tener un espacio de democracia interna y intentó organizar una consulta con la Colombia Humana. Y pues las otras organizaciones del pacto la tumbaron y dijeron que no iban a aceptar esa vuelta. Y al final lo que el Polo solito decidió para definir sus cuatro curules, sus cuatro propuestas para la lista del pacto, fue que se escogieran el único espacio de democracia interna que le quedaba al polo, que era que lo escogieran por los votos de los delegados. Entonces, Dusan es un politiquero que hay que expulsar del polo, sí. Dusan tiene maquinarias dentro del polo también, pero cuando uno mira, Dusan está perdiendo cada vez más espacios. Entonces, habían dos caminos. Lo que hizo Carrillo, que fue decir que las cuatro personas que propuso el polo son de Dusan, que eso no es cierto, ¿sí? Porque lo que pasó es que Dusan solo pudo escoger a una, que fue a su hija, ¿sí? Las otras tres son de fuerzas y tendencias que le están disputando el espacio a Dusan y que si uno ve solo en estos números se da cuenta que Dusan está perdiendo cada vez más espacio. Y la otra opción era la que hizo Carrillo. Todas esas propuestas es espuria y toda esa gente es paila y es una vendida, ¿sí? Cuando lo que se está haciendo desde adentro es disputarle el polo a Dusan para que precisamente Dusan no se quede con el polo. Lo que él quería era que se excluyera a Dusan cuando por el mecanismo, por el único, porque aunque por el mecanismo único que quedaba de elección democrática dentro del polo, la hija de Dusan quedó con un puesto, sí, que porque Dusan todavía tiene más o menos unos 40 delegados dentro de el consejo, pues dentro del espacio distrital del polo de delegados. Y yo estoy de acuerdo, como lo propuso también Carrillo, que eso se resuelve con la organización de esos mecanismos de democracia interna con suficiente participación, anticipación, ¿sí? Y con la intención de que cualquiera pueda participar y sobre todo con la intención de que los resultados después no le gusten a alguien por allá y diga que esa lista es espuria, que estoy seguro que siempre va a pasar, porque pasa en cualquier elección en cualquier país, pero creo que es la manera más justa para dirimir ese problema. O sea, es parte de los problemas que yo le veo a esto. Pero insisto, además de eso, seguimos jugando con las reglas del enemigo y eso hay que tenerlo súper claro. Y yo creo que también hubo mucho triunfalismo de las presidenciales. Y yo creo que no se supo leer que unas cosas unas condiciones eran para las presidenciales y otras iban a ser para las locales. Por ejemplo, lo que su merced mencionaba de la participación, ¿sí? Para las presidenciales votaron en Bogotá 800.000 personas más de las que votaron en las elecciones de ayer, ¿sí? O Mm. sea, para las elecciones de ayer se quedaron por fuera de las elecciones 800.000 personas que sí votaron para las presidenciales. Eso es Pero, increíble, ¿no? Cuando son las votaciones que realmente les van a afectar más directamente incluso que las presidenciales, porque es para su ciudad. exacto, pero es que ahí es donde yo digo que no es un tema de que sean estúpidas, sino que es un tema de cultura política. O Claro, sea, la claro, gente cultura política. La gente no entiende lo importante que es tener un edil progresista o tener un concejal progresista, ¿sí? O tener una alcaldía que esté, digamos, en sintonía con el gobierno nacional. Esa misma gente, estoy seguro que cree que el jefe de Estado es un monarca absoluto, que cree que pues Sí, puede determinar Camil, pero todo en sus bienes. pongámonos la mano en el pecho. De esa falta de cultura política de los colombianos, la culpa la tenemos todos. Los primeros nosotros, los que tenemos la posibilidad de lanzar mensajes a través de una red,
los segundos los que hacen activismo. O sea, esa pedagogía que tendría que ser como la labor que hiciéramos todos, la hace muy poca gente o casi nadie. Muchísimos medios de comunicación que se dicen alternativos no hacen ningún tipo de pedagogía. Lo que hacen es reaccionar a coyuntura. Y no, ya no te No, cuento si tienen el canal monetizado, entonces lo que hacen es espectáculo, show y saben cómo hacerlo para mantener a la gente ocupada, pero no le dan pedagogía. Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser la estrategia para que esto no vuelva a pasar? Porque esto me parece un desastre y en el 2026 va a ser peor si no le ponemos un remedio, ¿no? pues a ver, yo primero creo que a lo bien, de verdad, ojalá el pacto haga la autocrítica necesaria, no desconozca que esos resultados que no son tan apocalípticos, por lo que dije ahorita, son precisamente una respuesta de esas organizaciones sociales y populares en los barrios a las que se deberían de ver. Eh, son precisamente gracias a esa gente que se caminó los barrios. Sí, porque es que yo veía a gente que desconociendo las cifras de votación en Bogotá, si iba a ser, digamos, volanteo en el Parkway. Y uno como que parce en el Parkway, que es pura gente gomela. Lo que hay que hacer es irse al sur, irse al Portal del Tunal, ir a Claro. reforzar el voto en esos barrios que hasta el día de hoy siguen recordando quién fue Petro para esta ciudad. Si hay que reforzar el voto duro, eso era lo que había que hacer. Y mucha gente más en campaña haciendo pose para redes sociales, repartiendo papelitos, no sé, en centros comerciales, en Chapinero, en la Sí. Universidad Javeriana, y uno como que a ver, y es En gente la que puerta se del tomó gimnasio la, moderno, ¿no? es gente que se tomó la gerencia de esta campaña, ¿sí? Mm. Gente que le pintó pajaritos en el aire también a Gustavo Bolívar, ¿sí? Gente que desconoció también las cifras, porque esto también tiene que ver con técnica, con agarrar el mapa de Bogotá, mirar la tendencia de los votos de los últimos años, darse cuenta dónde está la gente que históricamente ha votado por la izquierda, Mm. programar la campaña en función de eso, en cuanto a eventos, en cuanto a dónde hay que ir a reforzar, con quién es que hay que ir a hablar, ¿sí? Cómo movilizar esa gente. Pero esa gente desconoció eso, ¿sí? ¿Viste? Parte de ese estudio lo hizo el propio Polo Democrático Sí. y parte de ese estudio lo hizo gente que hace parte pues de la organización de la tendencia dentro del Polo a la que yo hago parte y yo soy testigo que fuimos a presentarle esos estudios y hicieron caso omiso como si eso no fuera importante, ¿ya? Eso es increíble. Es tan increíble como que se haya entrado tarde a la campaña por la alcaldía de Bogotá y no se haya hecho una campaña por redes sociales muy potente, con mucho más tiempo, para haber cambiado mucho la percepción de la imagen de Gustavo Bolívar, que está muy ligada a la de Petro. Entonces, el voto de castigo que tiene una baja popularidad del presidente en este momento, pues también le llegó a Gustavo Bolívar. Y por otra parte, el hecho de que Gustavo Bolívar mismo sea un influencer con millones de seguidores, se podría haber explotado mucho mejor y desde mucho tiempo antes, haciendo una alianza con los youtubers potentes, populares de Bogotá, que hay varios que tienen cuentas de 200 y 400 mil suscriptores en YouTube. Y esa gente maneja la juventud, a esos chinos que no votan. Eso yo creo que, por ejemplo, estaba ahí, eso no cuesta plata, eso es cuestión de, venga para acá, le cuento, y politizar un poquito a estos influencers que son los que podrían haber movilizado un voto que, que es un voto joven y que no salió a votar pues porque ni saben lo que está pasando muchas veces o perciben lo que ven de alguna forma en los medios hegemónicos. Yo no sé si tú sabes el caso del motero este que sacó 70.000 votos del consejo. Sí, 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 sí lo Eso vi. fue por redes sociales, hermano. Eso fue por redes sociales. Sí, y bueno, y es que son varias cosas. Y por ejemplo, si uno se pone a mirar y no sé, y suma los votos del pacto con los votos de Fuerza Ciudadana,
con los votos de esta lista que sacaron de Esperanza Democrática, pues el pacto pudo ser fácilmente la segunda fuerza y hasta la primera, ¿ya? Pero entonces, lo mismo que pasó en el Congreso, pasó acá, Fuerza Ciudadana no se Mm. puso de acuerdo con el pacto histórico, hubo muchos votos que quedaron por fuera, ¿sí? Que debieron haberse sumado a esa misma lista, eso súmele lo otro, que la lista pues tuvo muchísimos problemas para ser confeccionada. Hubo gente del pacto histórico como el mismo Carlos Carrillo que le hizo contracampaña a la lista, que dijo que no votaran por esa lista, ¿ya? Y a pesar de todo eso es la tercera lista del Consejo de Bogotá, ¿sí? A pesar de todo eso es la tercera lista del Consejo de Bogotá. Yo lo que veo cuando uno ve las cifras es que es una vaina, es una cuestión que no, bueno, es una disputa que no se logró resolver en las elecciones de ayer, ¿sí? Porque los votos están divididos prácticamente mitad y mitad entre esta alianza verde, digamos, esta derecha que se dice de centro y que ahorita está con la alcaldía de Bogotá y pues el progresismo y la izquierda y lo popular, o sea, los votos están divididos prácticamente mitad y mitad, ¿sí? El problema es que los votos de la izquierda y lo popular se dispersaron y se dividieron y no lograron, digamos, cuajar en una sola cosa. Y en la alcaldía particularmente, muchos de esos votos también terminaron en Juan Daniel Oviedo, que también hay que decirlo, hizo una muy buena campaña, ¿sí? Y supo qué decir, supo cómo decirlo y supo a quién, digamos, decírselo, ¿no? O Mm. sea, al final puede que muchos de los mamertos como yo, no sé, hayan leído como terrible esto de que este señor se haya ido a Osa a vivir durante las elecciones, pero eso fue leído por mucha gente como algo positivo, como algo bueno, ¿sí? El hombre hasta el último día estaba en las calles repartiendo volantes y se mostró haciéndolo. Entonces el hombre hizo una muy buena campaña y la hizo así como le estoy diciendo, o sea, evidentemente alguien dentro de esa campaña le mostró el mapa de Bogotá y le dijo, pille, usted tiene que concentrarse en estas localidades primero, en estas después, tiene que hacer estos recorridos acá, con esta gente tiene que hablar, ¿sí? De este lado hubo muchísima improvisación, ¿sí? Hubo también gente que, pues, lo que yo entiendo es que le habla a Bolívar, le hablaba a Bolívar al oído, como este señor Mauri asesor, ¿sí? Que, pues, hoy se Ese puede señor decir, Amaury, ¿de qué nacionalidad es? uy, no, no recuerdo, Es pero que él ni sí, creo que siquiera es es colombiano, ecuatoriano. ni siquiera es bogotano. Él es un asesor político de Evo Morales y de Maduro y de diferentes presidentes latinoamericanos, de Correa. Sí, Son asesores de profesión que los sí, sí, contratan y yo me imagino que ellos dan unas recomendaciones de tipo genérica porque tienen como su catálogo de actuaciones dependiendo de las campañas. Pero eso sí, está este muy man se distante, va y ¿no? este man no le importa estos resultados, mañana se Exacto, va, exacto. le pagaron una Ya millonada. cobró, me largo, asesoré y ya está. Pero ese mito de la estrategia electoral de campaña, del genio del marketing de campaña, de que este tipo, la falacia del consecuente, ¿no? Es que como fue el asesor de Evo Morales, Sí, fue el asesor no sé qué, entonces debe ser muy bueno y es aplicable a Bogotá. Y eso a mí me parece un error. Yo creo que Bolívar, siendo él el influencer que es, podría haber explotado muchísimo ese hecho, porque él tiene millones de suscriptores y él podría sí. haber hecho una campaña mucho más potente él solito, sin que le aconsejara a nadie, simplemente con su información que va sacando, pero desde mucho tiempo antes. Pero es que él entró tarde en campaña también, yo creo que es una cosa que influyó bastante, ¿no? Pues a ver, yo voy a ser totalmente sincero acá y ojalá Bolívar lo vea, ¿sí? Yo creo que yo no estaba de acuerdo con que Bolívar fuera el candidato, ¿sí? Uno, yo tenía muchísimas dudas con Gustavo Bolívar, pero me sorprendió, o sea, cuando yo veo los discursos de inicio de campaña con los discursos del final de la campaña, yo digo, yo puedo decir, bueno. Este man estudió, este man es disciplinado, este man se puso la No, camiseta entre Carolina Corcho, Carlos Carrillo y y los asesores de ellos dos hicieron y perfeccionaron el discurso, hicieron un programa, mejoraron un programa muchísimo y la verdad es que el programa era muy bueno. Y Gustavo Olivar es una persona inteligentísima
que aprende muy rápido y que fue capaz de articular ese discurso. Ahora, la psicología de Gustavo Bolívar y el hecho de que él entre en campaña tarde porque está escribiendo pues sus libretos para sus series y todo eso, hace que él entre en la campaña de una forma precipitada y habiendo desaprovechado un montón de tiempo que podría haber hecho un trabajo social importante, especialmente en redes, siendo él un influencer. Pues es que, repito, el fenómeno de Gustavo Bolívar es que él, mucho más que un político, es un influencer. Sigue teniendo una imagen de outsider para la población. Eso se podría haber aprovechado mucho. Fíjate el caso del motero, 70.000 votos para el Consejo de Bogotá saliendo de la nada solamente por convocar al gremio de los moteros, ¿no? No, sí, es que, bueno, y es que si uno se puede, si uno se pone a mirar hacia atrás, pues dice, se cometieron muchísimos errores, se tuvieron que haber hecho muchas cosas de manera diferente, eh, pero también, digamos, a mí lo más importante es eso, como que, o sea, si el pacto no empieza a pensar en clave territorial, en clave de izquierda, en clave sobre todo de propuestas desde abajo y populares, en clave Mm. no solo, en clave comunicativa sí, pero al mismo tiempo en clave territorial y organizativa, o sea, las dos cosas al tiempo, pues no va a ser posible hacerle frente a esta reorganización también de la derecha, sí, de la derecha y de sus propuestas más blandas. Eh, Profe, ¿y debería ser un partido político único en el pacto histórico? Yo creo que en términos de las reglas que tenemos hoy dentro del sistema es lo mejor, sí, pero sí y solo sí eso se logra con unos mecanismos de democracia interna fuertes, ¿ya? Exacto. O sea, porque no significa como que todo lo que hoy es el pacto en toda su diversidad vaya a agachar la cabeza y vaya Mm, a hacer caso a una camarilla de gente en una junta directiva. No se puede, ¿sí? Además, eso es una grosería, sino que precisamente que se den todas las discusiones que se tengan que dar desde adentro, pero desde adentro y hacia adentro, sí, o sea, si hay que matarse con otras fuerzas y otras propuestas, que sea adentro, no dar la boleta que se dio en estas semanas también de decir cosas como yo voy a votar por Bolívar, pero por esa lista del pacto no, sí, o sea, esas discusiones se tienen que dirimir desde adentro. Y yo insisto, es que las críticas hay que hacerlas y hay que hacer todo lo posible para que las propuestas de izquierda y progresistas sean cada vez mejores. Pero mm, yo también insisto en otra cosa, quien crea o quien pretenda que la política es un ejercicio también de total limpieza moral, pues, o sea, pues no se ponga a hacer política, haga otra mm, vuelta, ¿ya? mm, Porque si así fuera así, pues ni siquiera Petro hubiera llegado a ser presidente, o sea, tampoco hay que desconocer que Petro llegó también por casi un milagro, o sea, estuvo a punto de no lograrlo. Y mm, es necesario que en 4 años no estemos diciendo, pues esto fue un tema de 4 años, sino que los resultados, digo, 4 años no, en el 2026 sean muchísimo mejores a lo que fueron, pues, en el 2022. Y eso solo va a ser posible con esto que estoy diciendo. Y ojalá sea así. Y También, ojalá se haga la autocrítica, pero porque es que yo también estoy viendo, y eso lo hemos visto en este último año, mucha gente con cargos de representación en el Congreso que están más en función como de la pose en redes sociales y de mm, pensar en sus propias organizaciones y en su propia marca, claro, que claro. en esa idea de construir algo de construir un proyecto con vocación de hegemonía, ¿sí? Y estoy seguro que si van a seguir en esa onda, en 3 años van a estar diciendo es que la derecha no nos dejó, es que las élites son increíblemente poderosas y no van a asumir también su responsabilidad en esto. Es que yo creo que si decimos que somos diferentes, eso hay que demostrarlo con hechos, no en palabras, ¿no? Si hay una democracia interna y hay una meritocracia, entonces yo creo que la gente va a estar mucho más comprometida en la lucha, porque es que, por ejemplo, en estas elecciones se ha visto el caso de concejales del Pacto Histórico que no remaron por Bolívar, de senadores y congresistas del Pacto Histórico que no remaron por las elecciones, porque no les interesa, porque ya están ahí con su curul asegurada porque la han conseguido de esa manera. Y entonces esa percepción que tiene el público en general, la opinión pública progresista, pues es como de, oye, es que esto es muy desilusionante. Esta gente, por ejemplo, que se ha pegado a Petro y que una vez
estando dentro se le ha volteado y esta otra gente que no sabemos ni que existe y está ya por una lista cerrada. Eso es una cosa que acaba con el ánimo de un proyecto. Entonces, la democracia interna es absolutamente necesario porque devuelve a la gente la capacidad de creer en la utopía, en los ideales, en los objetivos. Eso da mucha cohesión. Pero una lista donde hay gente metida ahí a calzador y uno resulta teniendo que tragarse ahí a un sapo porque resulta que es que fue el que me nombró el líder del partido, pues eso es una vaina muy difícil de digerir en una democracia, especialmente en Colombia, en el que estamos todos los días diciendo que nuestra democracia representativa está totalmente corrupta y está totalmente dedicada a las pirámides clientelares que alimenta, ¿no? Sí, y bueno, y yo insisto, digamos, eso tampoco es una fórmula mágica, seguramente a pesar de eso va a haber gente que va a llegar y que no va a dar como la talla, no sé. Por ejemplo, dentro de la misma Claro. lista había gente que yo decía, ojalá no pase, no sé, Daniel Mendoza puede ser un muy buen comunicador y un muy buen productor de videos para YouTube, pero si hubiera pasado o si lo hubieran puesto más arriba, estoy seguro que hubiera sido un pésimo concejal, entre otras cosas porque estaba prometiendo cosas imposibles, como acabar con el tren de Aragua acá en Bogotá cuando un concejal no tiene esa capacidad, ¿ya? Entonces, es un tipo que evidentemente comunica muy bien y es un muy buen influencer, pero pues también zapatero a tus zapatos, o sea, no todo el mundo tiene que aspirar a un cargo de representación popular, cada quien puede, digamos, desde su experticia, desde sus saberes, colaborar en un proyecto que, insisto, tiene que ser colectivo y tiene que ser con vocación hegemónica. O sea, al mismo tiempo yo le puedo decir, y no es porque sea la candidata por la que yo hice campaña, o sea, Donca es una vieja pila, es una vieja estudiosa, es una vieja que además de eso tiene experiencia en administración pública, o sea, que sabe ejecutar, ¿sí? Y que si no hubiera sido por eso y porque yo sé que está comprometida con las causas populares, pues no le hubiera puesto, digamos, le hubiera dedicado tiempo para que hubiera llegado hoy. Hoy Donca, a pesar de estar virtualmente elegida, está allá en Corferias peleándose los votos del pacto histórico, que no los necesita para ella, sino porque ella sabe que necesitamos más concejales en Claro. la bancada y va a rescatar todos los concejales posibles. Yo no estoy seguro si Heidi, que está más arriba, lo está haciendo, aunque Heidi también es buena, ¿sí? Heidi Mm. también está haciendo bien las cosas, ¿sí? Y yo no estoy seguro que los que están abajo en los puestos, yo no estoy casi seguro que Daniel Mendoza no está allá en Corferias, ojalá me equivoque, ¿sí? Porque de eso se trata también, como, bueno, entender cuál es el proyecto y cuáles son las apuestas. Puede haber gente que hoy le hizo campaña a Bolívar hoy seguramente le pagaron para hacerlo, que va a decir yo para qué voy a Corferias a rescatar votos, ¿sí? Porque no entienden de qué se trata esto, más o menos. Mm. Y eso es clave, eso es clave. Y eso es clave también que lo entienda la gente que nos escucha, ¿no? Al final, esto no es una cuestión de depositémosle toda la responsabilidad a esa gente que está poniendo la cara, ¿sí? Cada quien al final, insisto y creo que lo he dicho muchísimo, tiene que poner su granito de arena para que ese proyecto ande, porque no puede, digamos, nosotros decir, bueno, ya votamos, hicimos nuestra parte o ya vamos a nuestra familia, hicimos nuestra parte. Cuando uno habla de proyectos hegemónicos, tienen que ser proyectos que cambien el sentido común de una sociedad. Y eso se logra por muchísimas vías, entre esas, que esa misma gente que nos ve acá, pues se pelee ese sentido común en todos sus espacios todo el tiempo y lo multiplique de todas las maneras posibles. Y pues, Esa parte, profe, a mí me parece muy importante. A mí me gustaría que hiciéramos un énfasis eso, pelearse los espacios. Y yo creo que cuando tú te refieres a pelearte los espacios, es que, oiga, no le dé la razón a su cuñado el uridista porque usted se mamó, ¿no? Sino que usted pelee ese espacio, ese espacio familiar, en el trabajo, en los sitios. Yo creo que ese avasallar que tiene la derecha, esas políticas de hechos consumados que tienen sus administraciones, ese autoritarismo, le da a muchísima gente pobre de espíritu una seguridad. Y muchas veces nosotros en el progresismo o en la izquierda somos incapaces de demostrar esa seguridad. ¿Y por qué carajos me voy a quedar callado? Porque mi tía abuela dijo no sé qué barbaridad de Gustavo Bolívar, no sé qué, que además es una cosa que es una falacia, que es una mentira
¿Por qué no pelearse esos espacios familiares que son precisamente los que tenemos a nuestro alcance, ¿no? No es simplemente soñar con que las cosas sucedan, hagamos que sucedan, peleemos esos espacios. Ahí empieza la resistencia. Ese hijo suyo adolescente que está ahí todo el día en el berraco teléfono, oiga hermano, siéntese con él y háblele un poquito de lo que es la política, porque es que las cosas funcionan es por la política. O sea, se están repartiendo el pastel, la piñata de Bogotá en este momento, una gente que nosotros no conocemos, que nosotros no podemos acceder a ellos, pero que esos recursos vienen de nuestros impuestos en nuestra ciudad. Entonces, ese sentido de pertenencia me parece importantísimo que acabas de decir. Empieza por la pelea en los espacios que están a nuestro alcance, que son los espacios laborales, familiares, sociales, deportivos. Yo creo que ahí todos somos un poquito activistas. No todo el mundo va a tener la vehemencia que tienes tú, ni los conocimientos que tienes tú o que tiene el otro, pero dentro de su nivel, todo el mundo tiene la obligación de autoeducarse un poquito y de ayudar a un proyecto colectivo. Y es que yo entiendo que la gente no tenga tiempo para entender las cosas y para estudiarlas, pero pues por eso yo también insisto cada vez que me da la oportunidad. O sea, ustedes me pueden escribir a mí y yo siempre que tenga el tiempo, pues voy a ayudar a explicar lo que sea necesario. Y siempre hay claves que nos ayudan a entender la realidad. O sea, desconfíen un poquito si hoy Caracol, RCN y todos estos grandes medios están celebrando los resultados de las elecciones. Sí, pues desconfíen un poquito, desconfíen si ustedes si están celebrando el que hoy es alcalde de Bogotá ya, porque al final muy probablemente si usted está hoy en Ciudad Bolívar o en Usme y usted ve en Caracol o está escuchando en la emisora que fantástico que haya sido Carlos Fernando Galán el ganador y que es un tipo estadista, es un tipo, más o menos ese es el discurso ahora, es un tipo con un discurso tranquilo, es un discurso, es un tipo técnico, pues desconfíe de eso porque no debe olvidar quién se lo está diciendo finalmente, ya tiene que darse cuenta quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Al final, pues también hay que entender que la política no son solo elecciones y que esto es un juego de resistencia, es una maratón a largo plazo y es una maratón pues que hay que pelearla. Entonces, más allá como de desanimarse es darse cuenta que a partir del 1 de enero lo que se viene es la disputa por cuál va a ser el plan de desarrollo de Bogotá de los próximos 4 años, ¿sí? Cómo pelearse eso desde el Consejo, cómo pelearse el presupuesto en las localidades para que no se lo recorten a cosas importantes como educación, como salud. Y en eso van a ser claves las bancadas del pacto histórico en las juntas administradoras locales. Y esas juntas tienen que estar acompañadas de la gente de los barrios, porque si no, pues, Mm. ¿qué van a hacer esos ediles? Yo no voy a decir acá que todos los que hayan sido elegidos en las juntas administradoras locales son gente impoluta que está comprometida con la izquierda, pero pues tienen un compromiso porque llegaron ahí con esa marca y con ese aval, ¿sí? Y estoy seguro que si esa gente está acompañada de esas organizaciones que fueron las que le hicieron campaña, pues muy seguramente van a hacer un buen trabajo y van a hacer un trabajo importante. Porque la democracia representativa en el sistema en el que estamos, pues es así. Toca disputarse los espacios diariamente. O sea, la primera responsabilidad es de la gente que va a poner el cuerpo en las instituciones, pero al final lo que nos debería diferenciar de la derecha y de la extrema derecha es que esa gente debe estar acompañada pues de la gente en la calle, y de las organizaciones sociales y el tejido popular. O si no, pues ¿qué creen que va a pasar? Más o menos es mi Claro. pregunta, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar más o menos? O sea, las cosas no cambian mágicamente. ¿Cuál es el sentimiento que tienes ahora de imaginarte a Fico, a los Char, a Dilian Francisca, sentados en sus tronos a nivel territorial, manejando billones de pesos con sus redes clientelares, con todo su montaje para mantener a todo un pueblo ahí con pan y circo? ¿Cuál es tu sentimiento en este momento? Bueno, hay un montón de estudios que dicen que lo que hay en Colombia son unos autorismos subnacionales, subregionales competitivos, o sea que el sistema colombiano funciona a partir de autoritarismos subregionales competitivos. En palabras, digamos, simples, es que las élites tradicionales en Colombia, nacionales, como los Santos o los Lleras, hicieron como un pacto tácito con estas élites regionales y locales
en donde ellos administran el poder central y ellos y esas élites regionales tienen absoluto control del poder en las regiones, más o menos. Y eso va cambiando Y como de como hacían los nombres. reyes con los señores feudales, ¿no? O como hacen Exacto, muchos dictadores en muchos países con los señores de la guerra locales. exacto, y eso ha venido, digamos, como cambiando en nombres, pero la lógica ha sido más o menos la misma Mm, en los últimos 200 años. Entonces, ¿qué es lo que uno ve, por ejemplo, no sé, en el Atlántico? Pues que los Char han sido dueños y señores del Atlántico en los últimos 20 años, pero también es importante ver las tendencias, o sea, los votos con los que llegó hoy Char no son los mismos de hace 10 años, ¿sí? La atención que tiene hoy Alex Char encima suyo no es la misma, entonces no es la misma. Hoy Alex no puede hacer lo mismo que hizo en su última gestión como alcalde de Barranquilla, entre otras cosas, pues porque el clan está amenazado, porque tiene al hermano en la cárcel, porque el mm. mismo Fuad tuvo problemas. Y si no estoy mal, el gobernador del Atlántico, que ahora me está llamando Alejandra, es que están todos allá. Aló. Vamos a Hola, cortar aquí porque el profe estaba ayudando con toda la gente que está en estoy Colferias con haciendo Pablo recuento de votos. Borges. Corto y lo vuelvo a poner. Si es que están allá en Corferias todos, menos yo. Sí, No, pero pero no es que yo, o sea, hoy tengo que subir todas las notas del corte de dos universidades. Pero no, entonces yo, y encima estás aquí con tu salón más grande, que es palabras mayores, hermano, porque aquí hay muchísima gente que pues ya te sigue y te quiere ver continuamente, pues dándonos todas estas pedagogías. Yo te digo una cosa respecto a lo último que estábamos hablando, yo pues aprendo muchísimo de ti, de Manuel, de todas las personas que vienen aquí, de los líderes sociales, de las víctimas. Y si hay algo que tengo como muy claro, y esta es tal vez un poquito de formación profesional, yo creo que la, la función hace la forma, al menos en biología es así, la función hace la forma. Entonces, ¿qué país sí, tenemos? ¿Cuál es la forma que tiene Colombia? Pues de un país de desigualdad. O sea, ¿cuál es la función de esa desigualdad? Pues que fluya el dinero hacia una élite, al precio que sea. Esa función ha hecho la forma de ese país en el que tenemos millones de personas excluidas, en el que tenemos todos esos déficits de infraestructura tan importantes, en el que tenemos una contaminación medioambiental, que tenemos una deforestación, en el que tenemos pues todo lo que está pasando. Y eso pasa yo creo que también en el mapa político, me atrevo a decirlo, porque la función de cómo está organizado el Estado colombiano pues es mantener unas élites y unas aristocracias siempre ahí en el poder y un reparto hacia abajo en escala piramidal hasta que llega a unos esclavos del sistema que son la gran mayoría de la población que vive en una situación de precariedad importantísima, pero que no tiene una representatividad real y entre otras cosas porque ellos mismos se autocensuran. Y me refiero a la autocensura en el caso de los pobres que votan, por ejemplo, por el uribismo, de la gente humilde que no se mete en política, de ese 48% que no participa en unas elecciones. Yo creo que esa función ha hecho la forma de nuestro país. Entonces, el reto que tenemos todos es cómo le cambiamos, no la forma, sino cómo le cambiamos la función al país para que la forma vaya cambiando poco a poco. Esa es la pregunta final que te hago. ¿Cómo hacemos dentro de nuestros alcances, dentro de nuestros conocimientos, dentro de nuestra variedad como sociedad para cambiarle la función al país? pues a ver, a propósito de lo que estaba diciendo de los char, y como para conectarlo con esa pregunta, eh, los char no tienen el mismo poder que tenían hace 10 años y están cada vez más débiles. Y estoy seguro, o sea, uno no se tiene que alegrar de que muera nadie, pero estoy seguro que en el momento en que este señor Fuad Char se muera, pues ese clan va a explotar en mil pedazos, más o menos. Y cuando el clan explote, el punto es quién ocupa ese espacio, ¿sí? ¿Quién ocupa ese espacio? Eh,
Y entonces ahí viene la otra parte, los errores del pacto histórico. O sea, ¿quién estaba disputando ese espacio de los Char en el Atlántico? Nicolás Petro. ¿Y qué pasó con Nicolás Petro? Pues todo lo que ya sabemos, ¿ya? Entonces, ¿por qué carajos colocaron a Nicolás Petro ahí? Eso, pues, es tema de otro programa. Pudo haber sido otra gente. Y a pesar de que fue Nicolás Petro y a pesar de, pues, lo que ya sabemos, pues, hay un espacio ganado que se fragmentó y se desmoronó en estos últimos meses, precisamente por las responsabilidades del hijo del presidente en todo este tema, ¿ya? Entonces, al final, los errores también se pagan y cuando usted está jugando con las reglas del enemigo, pues entonces los errores se pagan doble, más o menos, Mm. ¿ya? Entonces, yo sí creo que hay cada vez una ciudadanía más despierta y más consciente y eso también uno lo ve en las tendencias de los votos que esos mismos clanes tienen, no tienen la misma capacidad de convocar que antes. ¿Cuál ha sido el problema sobre todo? Pues que el pacto todavía no ha cuajado en algo que pueda traducir todo ese descontento y todo ese descontento ciudadano y toda esa inconformidad, pues en una propuesta electoral lo suficientemente poderosa, más o menos. Yo también creo que es necesario, pues, y por eso, digamos, estoy acá hablando de abrir todos los espacios posibles de pedagogía no electoral solo, sino política en general, más o menos. O sea, yo no me voy a cansar de decirlo, yo entiendo que la gente no tiene tiempo para poder entender todo este caos que es esta sociedad, pero pues para eso yo me quemo las pestañas para poder, digamos, poderlo explicar en los espacios que me den para hacerlo, más o menos, ¿cierto? Entonces, a propósito de los clanes, si algo hay que romper es precisamente ese poder que se tiene, pero entonces ahí está la responsabilidad de la ciudadanía y de la gente que nos escucha en todos sus espacios para ir rompiendo ese sentido común, la responsabilidad del pacto histórico como instrumento electoral y como instrumento político para hacer autocrítica, para, digamos, sentarse y decir en qué la cagamos, qué es lo que hay que corregir, cómo podemos proyectar hacia adelante en clave de izquierda y desde abajo y popular, ¿sí? Y pues también la responsabilidad del gobierno, ¿sí? O sea, el gobierno lo que tiene que empezar a mostrar con toda contundencia en este 2024, 2025 y 2026 son resultados, ¿sí? Y toda esa plata que va a llegar de la reforma tributaria se tiene que traducir en proyectos tangibles en las regiones, ¿sí? Digamos que ya está la hoja de ruta, ya está la plata, ahora el tema es que todo eso se gestione, que todo eso se gestione y se convierta en proyectos. Y al mismo tiempo, pues todo eso toca comunicarlo y toca mostrarlo, sí, toca disputarlo, porque a pesar de estos resultados en las regionales, que insisto, pues a pesar de todo eso, el pacto avanzó, eh, pues es importante mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Que, pues que la izquierda no es igual a la derecha, porque entonces el otro discurso del centro político es que es de estas falsas equidistancias, más o menos, que Mm. Gustavo Petro es igual a Álvaro Uribe y eso no es cierto, más o menos, ¿sí? O, eh, o que Carlos Fernando Galán es igual a Gustavo Bolívar, ¿sí? Entonces no son iguales, son proyectos de ciudad y de país muy diferentes. Entonces hay que entenderlo y hay que apoyarlo y pues cada quien tiene sus responsabilidades en todo esto, desde Chamiel, las esto es personas como que... cuando dicen que que hay que ver la verdad de los judíos y hay que ver la verdad de los palestinos, porque unos dicen unas cosas y son ciertas y otros dicen otras cosas y son ciertas y ponen ya como una equivalencia sin ver el contexto y sin saber lo que pasa. Y yo creo que esa es precisamente la falta de cultura histórica o política que nos hace tanto daño. Por eso yo quiero Sí, pues contarte que por eso eso, por eso vamos a tener ayer, que cambiarlo todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en este canal vamos a hacer un esfuerzo grande y yo quiero abrir un programa nuevo de miembros del canal en el cual podamos dar una pedagogía específica para liderazgos sociales, podamos dar unos vídeos y unos contenidos concretos para gente que quiera montar canales de YouTube, que los podamos aconsejar con lo que hemos aprendido nosotros por error, en el que podamos contestar sus preguntas, porque una cosa que a mí me agobia muchísimo es ver que hay miles y miles y miles y miles de personas preguntando, mandándonos cosas y tal, 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 y yo estoy solo en el canal. Entonces, si tenemos una forma de dar respuesta a eso y de ayudar a hacer una pedagogía mucho más concreta para personas interesadas, pues vamos a empezar a hacerlo en el canal
sistema de miembros del canal, que va a ser simplemente poner un pequeño filtro para que algunas personas que estén realmente interesadas en liderazgos sociales, que nosotros comprobemos que son personas que están realmente interesadas en trabajos sociales, que han hecho trabajo social, que tienen una proyección o quieren tenerla a nivel comunicativo o político, podamos asesorarla, ponerle en contacto con una red que vayamos haciendo crecer y podamos generar, por ejemplo, nuevos canales de comunicación en YouTube, alternativos, hacer crecer canales que ya existan, personas que tengan liderazgos sociales en los territorios, en los barrios, podamos potenciarlas, presentarlas entre ellas, comunicarlas, porque afortunadamente después de varios años de labor, pues este canal mueve mucha gente lo ve y toda esta gente no se conoce entre ellos y toda esa gente muchas veces no sabe cómo hacer las cosas. Todo el mundo dice, wow, qué suerte, ustedes que tienen un canal que lo ven un montón de personas, mira, 1,500,000, 1,000,000, 2,000,000 de personas al mes ven canal Palabras Mayores. Pues tenemos que crecer mucho más, pero tenemos que hacer crecer a otros canales y a otras personas que no tienen voz. Entonces eso lo vamos a empezar a hacer aquí y tú eres una piedra angular en eso, Chamel. Eres una piedra angular. Espero poder contar contigo como hemos hecho hasta ahora, desde el día que nos conocimos, y que podamos ayudar a muchísima gente que en este momento está necesitando no solamente pedagogía política, sino empezar ellos mismos a hacer pedagogía política. Sí, digamos, es que un proyecto hegemónico es un proyecto que se piensa no para 4 años, sino para 25 o 30 años. Y las transformaciones que valen la pena en este país son transformaciones que deben ser de carácter estructural, pero que para que se aseguren y se amarren, tiene que, digamos, empujarse en los próximos 12, 13, 14 años. Y parte de lo que no se ha hecho en este proyecto, bueno, en este intento de proyecto hegemónico, es construirlo, digamos, en esos territorios periféricos. Y a pesar de eso, se está haciendo. O sea, que la gente revise cuál ha sido la experiencia de Turbaco, el alcalde de Turbaco, que fue un excombatiente y que terminó ahorita en diciembre, y todo lo que hizo en ese pueblo en estos últimos 4 años. Insisto, jugando con las mismas reglas del enemigo. O sea, nadie puede decir que Turbaco, la gestión de Turbaco fue mala, ¿sí? Y hoy, ayer, en estas elecciones, ahorita se me escapa el nombre del municipio, pero otro excombatiente quedó alcalde en Bichada, en un municipio de Bichada, y yo espero que sea una experiencia similar. Habría que revisar igual, pues, todo el país para darnos cuenta cuáles fueron los Sí. resultados al final. Eh, pero pues es importante que todas esas experiencias sean experiencias exitosas y, como dije ahorita, acompañadas por las mismas organizaciones sociales y populares. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a permitir anclar a largo plazo el proyecto en toda su diversidad, porque no puede depender de la figura del presidente, tiene que Exactamente. traducirse de todas las formas pues en Mira, Colombia, que es, una, si que es un alguien de los territorio que nos está diverso. oyendo conoce a ese alcalde de Turbaco, por favor, que nos se ponga en contacto con nosotros. Nos encantaría entrevistarlo, porque yo creo que tenemos que mostrar toda esa lucha que se está haciendo periférica en los territorios, a pie de calle, que es la que realmente cambia la situación a largo plazo. Como tú dices, muchísimas de esas personas han sido invisibilizadas, ¿no? Por esta maquinaria perversa política que tenemos y son precisamente personas que rápidamente pasan a un segundo plano cuando tenía que estar en un primer plano. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Una de las cosas que me parece importante, y yo sé que aquí hay gente famosa, hay gente que tiene muchos seguidores. Pongo el ejemplo de Margarita Rosa de Francisco, que nos ha colaborado muchísimo en Palabras Mayores, nos sigue colaborando. Hay personas famosas que nos pueden dar voz. Hay personas que son actores, deportistas, lo que sea, que nos pueden ayudar a dar voz, porque su sola presencia convoca. Es decir, cantantes como hemos tenido aquí, como Adriana Lucía, actrices como Carolina Ramírez, son personas que con su sola presencia, con el solo hecho de participar en una entrevista, en un conversatorio, con una líder social desconocida, hacen que ese proyecto, esa lideresa social, se dispare. O que un pequeño canal de YouTube de derechos humanos que no conoce nadie, que está en el entorno, por ejemplo, del eje cafetero, lo conozca un montón de gente. Aquí, por ejemplo, con Universidad Nómada hicimos ese ejercicio, canal que hicimos que se duplicara o se triplicara en poco tiempo porque nadie lo conocía.
y tiene unos contenidos bastante interesantes, bastante buenos, que lo hace un historiador. Entonces, ese tipo de cosas lo podemos hacer. Nosotros somos un canal de tamaño intermedio en este momento y hay canales más grandes. Esos canales deberían ayudar a los más pequeños. No lo hacen normalmente. ¿Por qué? Porque la gente tiene un interés económico o tiene un protagonismo o tiene un ego, tiene una tontería. Cuando un canal grande ayuda a uno pequeño, rápidamente se va creando una red de colaboración. Entonces, creemos esa red, creémosla entre todos, vamos a hacer este cambio en este canal. Yo creo que de aquí en adelante los contenidos vamos a seguir emitiéndolos libremente, pero va a haber una serie de contenidos que van a ir dirigidos a esos liderazgos sociales, a esos comunicadores, a toda esa gente que está diciendo yo me puse un canal de YouTube y no me ve nadie. Eso le pasó a Palabras Mayores al principio, nosotros le podemos decir o los podemos ayudar. Por ejemplo, vamos a su canal, lo vemos, lo estudiamos, miramos, lo invitamos, lo entrevistamos y le pedimos a la gente de Palabras Mayores que se suscriba a su canal, que también lo conozca y vamos creando una red de gente que haga contenidos de verdad con una sensibilidad social. ¿Qué te parece la idea, profe? Sí, yo creo que eso es importante, eso es clave y eso es una parte angular de lo que mencionaba ahorita, sí, el tema de la comunicación es en algunos casos olvidada, en otros casos menospreciada y es parte importante de cualquier proyecto hegemónico. Y no puede ser igual a la derecha y la extrema derecha, o sea, realmente yo no creo que uno tenga que aspirar única y exclusivamente a que RTBC cumpla con ese papel de Exactamente. hacerle contrapeso a RCN, Caracol y a Semana, sino que RTBC, digamos, puede cumplir un papel central, pero alrededor de él un montón de medios comunitarios, un montón de medios clavados en los territorios, que de hecho le tienen que disputar la comunicación a esos mismos clanes. O sea, cuando estoy hablando de Char y esta gente, también estoy hablando de que el mismo Char tiene monopolizado el Heraldo y toda la propaganda de medios de comunicación en el Atlántico. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer esos medios que le pueden hacer veeduría a esos clanes? Mira, Chamel, te presento a Señor. Travis. Este es Travis. Sí, sí lo he visto. La última vez que lo vi tenía un cono. Estaba Sí, enfermo. lo acabamos de operar. Ya te saco a pasear. Mira, me está sacando. Mira, mira cómo me agarra para que lo saque a pasear. Ay, no, sí, sáquelo. Oye, tenemos que despedir el programa, ¿no? Ok, ok. Bueno, espérate, espérate. Eso está quieto, marica. Bueno, Chamel, aquí ya me llegó el asistente de producción que quiere que lo lleve a pasear, así que hay que despedirle el programa. Te agradezco muchísimo por la generosidad siempre con la que compartimos todos estos contenidos, por tu análisis sobre las elecciones. Y quiero que le mandes un mensajito a la gente que nos está oyendo, porque yo creo que la pedagogía que tenemos que hacer de aquí en adelante es importantísima y tú eres una piedra angular en eso. No, muchas gracias, Pablo. Esta es una conversación abierta. O sea, al final, eh, al que le escuché esto fue a Juan Carlos Monedero. Toda una gran conversación, toda una gran revolución fue primero una gran conversación, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Y pues para eso estamos. Y vamos para adelante, que no hay por qué estar eh, con sentencias apocalípticas sobre los resultados de ayer. Bueno, hermano, pues muchísimas gracias y hasta siempre. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Este marica ya me está mordiendo. Chao. Nieto. Chao. Se cuida.